Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, reflexionamos sobre el Evangelio de San Lucas, sobre esta teología maravillosa. Estamos iniciando y ya hemos dado algunos pasos sobre este capítulo 10 que nos habla del seguimiento, del envío en realidad de Jesús después del seguimiento, es decir, la misión, desde el capítulo 9, 51 hasta el 10, 24. Entonces tenemos que saber que en este capítulo Lucas sitúa en el camino la exigencia del auténtico seguimiento de Jesús. Miremos un poco cuál es este auténtico seguimiento de Jesús en los versículos que encontramos aquí 51-52. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Habíamos reflexionado y habíamos entrado en estos elementos muy importantes para decir que hay un tiempo que se cumple, es decir, la comunidad que se da cuenta, oye, ya poma peñan de yaraje iba lleva a través del Antiguo Testamento, se entiende, una comunidad judeo-cristiana y el Antiguo Testamento y ellos releen el Antiguo Testamento y entienden que aquí se está cumpliendo en la persona de Jesús lo que Dios había prometido. Tenemos que leer y tenemos que entender, pero lo que te va diciendo la italiano sotto, línea, es decir, bajo línea, entre líneas. ¿Verdad? El under, el que está por debajo. Porque ñandeco upeyamante y catuta la yeikua ponas allá porque buena exégesis, es decir, una buena explicación, primero una buena interpretación de lo que la palabra de Dios realmente nos está queriendo transmitir a través de los evangelistas, en este caso a través de esta teología tan importante que es la teología de San Lucas. Recordemos que es el tercer autor de este evangelio, de este tercer evangelio, es decir, que ya hay todo un camino bastante trillado, caminado, reflexionado. Es ya un tiempo muy interesante, estamos más o menos entre el año 85, 90 más o menos, ¿verdad? Después de la muerte de Jesús, o sea que pasaron mucho tiempo, la comunidad que sigue, que se entusiasma, que se afirma, pero eso no quiere decir que todo camina sobre rieles, porque ñandeco pechante hoy, peñandere cobepe, a peñande guatá, peñande yaguere comante hoy, va lleva peñandere nonde, pero mi añamo potimbana, trillar, limpiar todo ese camino, pero para entender, hacer una buena exégesis, una buena interpretación para después poder hacer una buena aplicación a la vida.
porque algunas veces ese es el gran problema, ¿verdad? Con todas estas influencias, ¿verdad? De sectas, protestantes, etcétera, que, pues, ¿qué cosa dice, verdad? El hecho de leer nomás piensan que así como está escrito, no entiende guasuy, ¿verdad? Y entonces hay que ir verdaderamente a entender cuál es el mensaje y qué es lo que el autor sagrado, es decir, la iglesia, está queriendo transmitir como elemento de enseñanza, porque recordemos que la Biblia es un libro pedagógico, es decir, hay un camino, hay una pedagogía, es como un papá, ese era el pedagogo, ¿verdad? Del que le agarraba de la manito al hijo y le llevaba a la escuela. La pedagogo. La Biblia es un libro pedagógico, la iglesia es una pedagoga, es decir, que nos agarra de la manito y nos va haciendo caminar para que nosotros podamos entender y llegar al sentido profundo de lo que se nos quiere transmitir en el Evangelio. Y eso solamente lo encontramos en la medida en que nosotros vamos viendo y vamos comparando directamente ese Nuevo Testamento con todas sus influencias, todo su contexto histórico, porque me indica tuña de Sara, indica tuña que allá ella, como si fuese, porque viene del cielo, y la Biblia más o menos algo que viene del cielo y que Dios te lo dijo así, asado. Allá anda ya pilla y anda ya yeheshakbai, que había sido, esto se está escribiendo dentro de una comunidad, es decir, una iglesia que está luchando por sobrevivir, una iglesia que está luchando contra tantas corrientes y fuerzas externas que no la están aceptando. Esa es la vida de la iglesia, queridos hermanos. Hasta hoy en día, hasta hoy en día hay muchas corrientes, ¿verdad?, que te vienen en contra. Corrientes economicistas, corrientes capitalistas, corrientes socialistas, corrientes incluso religiosas, corrientes, como llaman los documentos de la iglesia, de la cultura de la muerte, por ejemplo, por todas partes, leyes, aborto, cuestión de matrimonio. Entonces, que viene contra el hombre a final de cuentas. Ustedes tienen que saber y tenemos que saber que la iglesia, no estamos hablando de una institución simplemente que viene caída del cielo, no es nada de eso, viene y que se injerta dentro de una comunidad que no tiene nada que ver de los valores y de los principios propios de una cultura, al contrario. Como dice la misma palabra de Dios, la iglesia va surgiendo y va naciendo dentro de la misma cultura. Y desde los valores y los criterios de un religarse profundamente con Dios, es decir, de un preguntarse quiénes somos nosotros y qué valores y principios hemos recibido de parte de Dios, procuramos dentro de nuestro contexto histórico comenzar a hacer un camino nuevo, diferente. Porque al final la iglesia quiere decir la comunidad, o sea, ñande gente con la institución iglesia, ñande gente. Y dentro de nuestra misma institución, es decir, dentro de nuestra misma comunidad, tenemos que encontrar este camino de salvación. Y salvación quiere decir simplemente felicidad, vivir bien, realizarnos, planificarnos. Y la cultura de la muerte, como dice el mismo nombre, lo único que nos está queriendo ofrecer es muerte, o sea, destruye al propio hombre. Que hay ciertos elementos que directamente te están llevando a la muerte, a la aniquilación, no solamente tuya, sino que de la comunidad. Por eso es que la iglesia, ¿verdad?, como tal, como comunidad, tiene sus principios, sus valores que va resguardando. Pero ¿por qué también se institucionaliza la cosa? ¿Por qué llega a haber una institución después? Porque tiene que haber alguien, un tendotá, por decir así, dentro de una comunidad, como sabemos, porque nosotros así somos, por esencia. El hombre necesita entonces de elementos que lo puedan regir, ayudar a salvaguardar los elementos importantes para su propia sobrevivencia. Entonces, queridos hermanos, volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. El agustino recoleto Mariano Gazpio fue misionero en China desde 1924 hasta que en 1952 fue expulsado por el gobierno comunista. Luego fue formador y maestro de novicios durante más de 40 años hasta su muerte.
El Papa le ha declarado venerable por sus virtudes heroicas. Mariano Gazpio vivió las misiones de Shenliko o Yushen, perseguido por el gobierno chino. Lo hemos conocido, hemos vivido con él y hablamos primero de nuestra experiencia de haber convivido con él. Hay frailes que lo tuvieron de maestro de novicios, que lo tuvieron de prior y otros pues de compañero durante muchos años, ¿no? Yo con frecuencia me levantaba un poco antes que los demás religiosos y me iba al coro de la iglesia de Marcilla, todo oscuras. Y de cuando en cuando aparecía el padre Mariano y ponía a orar. Él no sabía que yo estaba dentro y con frecuencia decía esta frase: Señor, líbrame de mí mismo. Señor, líbrame de mí mismo. Lo decía repetidas veces y con pasión. Hablaba el chino a la perfección y hasta los paganos le llamaban santo. Su experiencia se recoge en las cartas autobiográficas que se han utilizado como archivo de la causa. Él fue en la primera tanda de misioneros y luego los siguientes que llegaban pues iban a aprender con él. El superior de la misión le mandaba ir a la misión de Gazpio y él los enseñara. Y uno de los primeros misioneros que llegó allí y fue a estudiar con el padre Gazpio decía: yo había oído que el padre Mariano Gazpio era un santo, pero ahora que estoy conviviendo con él lo he experimentado. He visto que realmente son santos. Ahora la labor de quienes conocen su misión es hacerla llegar a todo el mundo y predicarla con el ejemplo. Por las mujeres religiosas. La intención de oración del Papa para el mes de febrero es rezar por las religiosas y las laicas consagradas. Y en el videomensaje que la explica pide a las religiosas y laicas que trabajan como catequistas, teólogas o guías espirituales que planten cara a los abusos de autoridad. Les invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la iglesia. No es la primera vez que Francisco afronta esta cuestión. En diciembre aconsejó el libro de Salvatore Cernuzio, El velo del silencio, que arroja luz sobre abusos de conciencia y autoridad en comunidades religiosas. Una religiosa me dijo que ella y otras monjas habían llegado a un grado de sumisión tal que sus superiores podían disponer de ellas como quisieran. Es como si la personalidad llega al punto de deconstruirse, en constante subordinación y humillación, hasta el punto que esa persona se anula y quien tiene el poder puede disponer como quiera. Estas situaciones pueden comenzar con pequeños abusos de autoridad, pero si no se abordan, empañan y en ocasiones destruyen las vocaciones a la vida religiosa. Enciende el fuego de tu amor. Jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos y catequesis bíblica con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas, hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Viernes 4 de febrero de 17:30 a 20 horas en la iglesia San Antonio de Padua en Lambaré, San Andrés, entre José Verges y Saturio Ríos. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Confesión, bendición de sacramentales, bendición de cirios y la garganta. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros el Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial
y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubicuí y acompañó también con la construcción de los templos de Quequo y Muyapel. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubicuí y la reparación del camino de Quindé a Ubicuí. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubicuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el libro y la teología de San Lucas. Qué hermosa esta teología. Estábamos diciendo y estábamos hablando del seguimiento y la misión. Desde el capítulo 9 comenzamos, 51, 10 hasta el 24. Al que le pide un lugar entre los suyos, Jesús no puede darle ni siquiera un lecho en el que venga a descansar tranquilo. Eso habíamos leído en el 9:58, porque le dice Jesús, bueno, antes en el 57 es que le pregunta, mientras iban caminando alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. Oye, entusiasmado, se venían de Yara, ojendu, a ojesá, que están ahí por la mía, venían de Yara, ya puedo llevar ya te recuerdas, entonces, ojo, abuelo Zapucay, me venían de Yara, y por ahí treingo la andere ya po areina lleva. Te voy a seguir a donde vayas. Entonces, ya esa y esa pisa y por ahí lleva peñan de yaro y cuave ebañande o me ebañande ya llepo ya y hanguancha estaba y lo llepo ya y ese oñe por hoy ya pope tape por ahí pego y por hoy ahí le llevo cuave lleva. Pero después el Señor le dice, cuando aquí Él se está entusiasmando como una cosa tal vez muy superficial, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos da a entender. Parece que este se entusiasmó simplemente por el hecho de ver las cosas. Ahora, hay gente o mañana. Entonces te seguiré a donde vayas. Muy bien, se vio. Si enteró con entonces alguna vez la gente, padre, le voy a ayudar. Lo que está haciendo. ¿Lo veis? Nunca. Vete. Te voy a ayudar. Entonces ya la pareña en Bareí. Entonces esto es lo mismo que te está diciendo. Te seguiré, Señor. Pero Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y esto es lindo que nosotros entendamos, que nosotros sepamos, no tenemos dónde reclinar la cabeza. Queridos hermanos, y esta es la propuesta del Señor entonces en el Evangelio. Ciertamente que aquí no te está diciendo todo, ¿verdad? Porque diga, tú en una frase y peitende, pero ñandé ya estudiamos después allá, ese en vez de catuina ñaña mindu uaye pape San Lucas mombe uñandé. Sabemos que el Evangelio de Jesucristo siempre nos pide renuncia y más aún dentro de esta teología de San Lucas. Encontramos verdaderamente una renuncia a las cosas superficiales y a las cosas materiales principalmente. En este sentido, Lucas nos habla de una pobreza, pero la pobreza bien entendida, pero importante la EYPM porque muchos entendemos mal lo que significa verdaderamente la pobreza. Incluso algunas veces escuché a algunos, ¿verdad?, que vienen como así, medio para discutir o lo que sea, ¿por qué lo que la iglesia quiere que todos seamos pobres? ¿Veis? A ver, ya, o sea, la pobreza, el aná, así se dice en hebreo, aná. Eso quiere decir los anawin. Eso es justamente la pobreza, no simplemente en el sentido material, sino que es la predisposición, quiere decir en hebreo aná. Una predisposición verdaderamente y un
no tener el corazón y la mente atada y obstusa a los bienes materiales. La vez pasada estaba escuchando un artículo muy interesante que estaban dando, ¿verdad? Una especialista, no recuerdo bien el nombre, cómo se llama, pero de algo así como dopamina, algo así estaba diciendo, que es una de esas cosas, ¿verdad?, que actúa en nosotros, ¿verdad? Dice, para que nosotros nos aferremos a ciertas cosas, o sea que nos hace actuar dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cerebro, y que nos lleva hacia el vicio, es decir, al encerrarnos y al buscar solamente eso, ¿verdad? Y entonces ahí hablaba, por ejemplo, de todos estos vicios que nosotros podemos tener con respecto a la sexualidad, con respecto a la pornografía, con respecto al cigarrillo, con respecto a la droga, con respecto al alcohol, con respecto a lo que sea, ¿entendiste? Con respecto ahora al celular. Y dice que te activa la dopamina, creo que se llamaba, está dentro de nosotros mismos y hace que después nosotros como que estemos buscando siempre eso. Por eso entonces entendemos verdaderamente que cuando estamos hablando de esa dopamina, digamos así, creo que ese es el nombre, ¿verdad? Entonces nos quedamos allí como obstusos, ¿verdad? Encerrados en esa idea y en ese deseo continuamente y volver y volver. Y cuanto más volvemos y volvemos, entonces más después necesitamos también. Y eso entonces hace que después uno cree el vicio y después se crea la dependencia. Bueno, así también aquí, ¿verdad? En la vida cristiana es lo mismo. Cuando nos está diciendo, yo no le puedo dar ni un lecho en el que venga a descansar tranquilo. Quiere decir que algunas veces también nosotros estamos detrás de Uroreí, pero ese Uroreí que se nos volvió un vicio. Hemos despertado dentro de nuestra misma naturaleza humana elementos que nos llevan después a estar detrás de cosas que no tienen valor, de cosas que no nos ayudan a crecer, de cosas que no nos ayudan a humanizarnos, de elementos entonces que en realidad no nos dan lo necesario para que nosotros podamos humanizarnos realmente. Y entonces cuando aquí te está diciendo, atención, que el Hijo del Hombre verdaderamente no tiene un lugar donde reclinar la cabeza, quiere decir que hay un desprendimiento total de todas estas cosas superficiales. No reclinar la cabeza significa que incluso eso no es, entre comillas, decimos, tan necesario porque hay otras cosas mucho más importantes, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre tiene que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir y eso es lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita
Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con esta reflexión del Evangelio de San Lucas. Hemos iniciado esta parte del seguimiento y la misión desde el capítulo 9:51. Les invito siempre y les insto a seguir leyendo
una y otra vez, escuchar un poco, ¿verdad?, de estas explicaciones, pero sobre todo lo que nos va a ayudar siempre será esa lectura continua y esa lectura también repetitiva. Lleva la base y los elementos para que podamos, ¿verdad?, siempre ir creciendo, ir conociendo, ir reflexionando y entendiendo lo que subyace entre líneas. Vimos la misión de los 12 cuando hablamos en el capítulo 9, del 1 al 6. Allí dijimos que la obra de Jesús no está cerrada. Vamos a mirar entonces cómo se nos presenta ese capítulo 9, versículo 1 al 6. Decía así: Jesús convocó ¿a quiénes? A los 12, y les dio el poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia y curando enfermos en todas partes. Entonces, ¿qué es lo que aquí queremos decir cuando decimos que la misión no está cerrada? Y justamente quiere decir que esta obra de Jesús continúa, pero continúa ahora ¿en quiénes? En los alter Christi, es decir, la alter Christi, la timbe y otros Cristos, jamás la otros Cristos. Y los cristianos, la ñanderera la cristiano. La cristiano, y justamente porque nosotros somos los que ahora tenemos que continuar con esta obra de Jesús, continuadores de la obra del Señor. Y esto tenemos que tenerlo, queridos hermanos, queridos amigos, muy, muy, muy bien clarito, porque entonces vamos a hacer un lindo camino y vamos a hacer verdaderamente lo que el Señor nos está pidiendo en su evangelio, ¿verdad? Porque tenemos que saber, pues, épico peñan de yara o yirureñan de jamba, el de yara o hipotañan de jewi. Y aquí está. Incluso cuando comienza demasiado bien, porque dice que convocó a los 12 y les dio el poder. Jamara pico o metan de la poder la elo ya páramo pico baeñan de yapota baebe. Porque si él ya hizo todo, entonces quiere decir que ya se quedó allí, ya está concluida la obra. Pero ahora entonces nos damos cuenta que el evangelista Lucas, mirando, reflexionando y entiende con la comunidad que la obra salvadora y la obra de Jesús continúa. El reino de Dios ahora está en nuestras manos. Conviértanse y crean en el Amarápico de la ñaña convertida. Solamente para un gozo personal, yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios, como un tremendo egoísta, como si fuese así, pensamos, no. Aquí una conversión y un encuentro personal con el Señor siempre es una donación y es una apertura hacia el mundo, ¿verdad? Y eso nos está indicando que la obra continúa. Y los que trabajan ahora en esa viña somos nosotros. Quiere decir que queda mucho por hacer todavía y por eso es que el Señor nos deja el poder de expulsar a los demonios. Marápicos ya tañan de la oye por paro, entonces Juan y no tiene ningún poder para expulsar demonios, ¿verdad? Entonces quiere decir que en nuestra vida el evangelio tendrá que seguir siendo cultivado, el reino de Dios tendrá que seguir siendo anunciado, es decir, que nosotros tenemos que seguir asumiendo responsabilidades muy importantes para que esto pueda hacerse realidad, ¿verdad?, de nuestra vida, pueda ser realidad en nuestra familia. Aquellos 12 siguen siendo el fundamento. Los 12 siguen siendo el fundamento, es decir, es toda la comunidad. Sus nombres han quedado grabados para siempre, son cimientos y son principios del quehacer de nuestra iglesia. Porque los 12 están representando a las 12 tribus, a los 12 apóstoles, es decir, a lo universal. Representa a la iglesia, representa a la comunidad. Junto a ellos ha elegido a otros muchos. En el texto se nos habla de 72, número de plenitud, signo de todos los que anuncian el mensaje del reino en nuestra iglesia. El hecho de elegir a 72
Ñande ya explicaba guría ya ema guría lleva, pero importante la yei qua el hecho de 72, 12, la plenitud, las 12 tribus, como decimos, 12 apóstoles, multiplicado por 6. ¿Por qué 6? Y 6 puede ser el número de la limitación, es decir, no es que el Señor eligiendo a los alter Christi, no quiere decir que nosotros somos dioses. No, nosotros tenemos nuestras limitaciones. El número 6 siempre significa limitado. Por lo tanto, el que Jesús elija a 72 discípulos o apóstoles a quienes enviará, quiere decir que estos 72, en primer lugar, son personas que responden a toda una universalidad. Cada uno representa a una comunidad, pero estamos hablando de una comunidad universal. No estamos hablando de un grupito sectario encerrado en sí mismo. Eso quiere decir el 12, abrirse a todos. Y por otra parte, decimos que es el 12 multiplicado por 6 que da 72. Y el 6 quiere decir que a pesar de que todos somos enviados y todos con nuestras cualidades y nuestras riquezas, porque ñande vale formar la lleva, porque ñande yaras estamba, o me ñande estamba, ñande mombaretea, ñame ejanguay entero etea, peñande yahuerecoa. Sin embargo, sepamos, queridos amigos, que somos limitados. El número 6 nos habla de esa limitación. El número 6 nos está hablando de esa situación, ¿verdad? Bien concretita con la que nosotros nos encontramos. Los 72 misioneros se encuentran arraigados en el tiempo de Jesús. Arraigados. Quiere decir que cuando el Señor nos llama dentro de nuestro contexto histórico. Y entonces la yayerurea lleva como una cosa como, Señor, quiero vivir en Marte, en Júpiter, en la Luna o no sé dónde, para poder tener un contacto contigo y después predicar tu evangelio. No. Lo que nosotros tendríamos que decir es, Señor, quiero vivir en esa villa miseria. Quiero vivir, Señor, con esos chicos de la calle. Quiero vivir, Señor, en esos hospitales. Quiero vivir. O sea, es una forma de decir, quiero vivir, quiere decir, ya llegué a, ya y que, ya y cuá, entra en el contexto histórico para que podamos verdaderamente después llevar ese reino de Dios, reino de esperanza y de amor a los que sufren y a los que necesitan, pero en nuestro contexto histórico. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Enciende el fuego de tu amor. Jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos y catequesis bíblica con el reverendo Padre Víctor Luis Cabañas, hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Viernes 4 de febrero de 17:30 a 20 horas en la iglesia San Antonio de Padua en Lambaré, San Andrés, entre José Verges y Saturio Ríos. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Confesión, bendición de sacramentales, bendición de cirios y la garganta. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro a través del libro del Eclesiástico. Estamos leyendo Leitmotiv Idea Central desde el capítulo 47, versículos 2 al 13. De todo corazón amó David a su Creador, entonando salmos cada día. Como la grasa es lo mejor del sacrificio, así David es el mejor de Israel. Jugaba con leones como con cabritos y con osos como con cocodrilos. Siendo un muchacho mató a un gigante, removiendo la afrenta del pueblo cuando su mano hizo girar la onda y derribó al orgulloso de Goliat. Invocó al Dios Altísimo, quien hizo fuerte su diestra para eliminar al hombre aguerrido y restaurar el honor de su pueblo. Por eso le cantaban las mozas alabándole por sus 10.000. Ya coronado peleó y derrotó a sus enemigos vecinos, derrotó a los filisteos hostiles, quebrantando su poder hasta hoy. De todas sus empresas daba gracias, alabando la gloria del Dios Altísimo de todo corazón. Y así entonces el libro del Eclesiástico que alaba, ensalza el nombre de David. Pero y pone de venguana lleva a mí porque este libro hace una síntesis de toda la Biblia. La Ñande Yeikua se nos lleva eva la Yayuhua en la palabra de Dios como síntesis, Abe, Pebe Yayuhuta, en el libro del Eclesiástico, porque nos pone a los principales personajes dentro de nuestra historia de salvación. Y lo importante es aquí cuando nos presenta al rey David, pero desde su comienzo, desde mitaí, como decimos nosotros. Opea y poná porque siempre escuchando la voz del Señor, el querer de Dios, la voluntad de Dios, haciendo lo que el Señor justamente le estaba pidiendo. Y ahí viene la fuerza de Dios, porque Dios oye, fortalece, acompaña y da la victoria a todos aquellos que escuchan su voz y que le obedecen. De este libro del Eclesiástico nos va narrando y nos va contando cómo se ha comportado David con Dios. Y por eso con estas hazañas que nos va narrando, va ensalzando el nombre de David, nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, podemos entender esa gloria y esa gracia que Dios nos regala cuando escuchamos, es decir, cuando obedecemos la voz del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles
ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma, y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento y estamos reflexionando la teología de Lucas. Estamos desde el capítulo 9, 51 en adelante. Miremos un poco que la misión de los discípulos está fundada en la palabra y el camino de Jesús que les envía. Fundada en la palabra y el camino de Jesús que yo diría ya nos envía, no solamente les envía a ellos, sino que a nosotros. Porque ñandeina la alter Cristo goanda. Pero fundada en la palabra de Jesús. Hay cuyata, hay cualquier barrabasá, cualquier virorey. Por eso es que yo insisto, queridos hermanos, que tenemos que entender verdaderamente, tenemos que hacer un estudio serio. No nos dejemos llevar, como dicen, las cartas pastorales, principalmente por falsas doctrinas, falsos pastores, falsos anunciadores y predicadores. Atención, atención. ¿Por qué? Porque esto, sinceramente les digo, buscan otros intereses. Con la famoso lobo vestido de cordero. Peña tendé que es apendo por aquella EAPM. Da pero viajera moyepe porque algunos pende fanáticos. Pende fanático formal porque da pentendeina. Entonces tenemos que hacer pasos concretos y los pasos se tienen que dar en forma progresiva, pero recuerden que para la fe hay 3 momentos esenciales. Si nosotros no usamos estos 3 momentos o 3 elementos, diríamos mejor,
para poder hacer un discernimiento y un camino de fe. Entonces siempre vamos a caer en esto que la gente, muchos caen, que caen en la secta, en las garras de esta gente, por la ignorancia justamente. Esto se llama ignorancia, ¿entienden? Es la ignorancia. Entonces, primero es la razón. Razón quiere decir la capacidad de una reflexión, y eso significa estudio, eso significa lectura, eso significa entonces una escucha atenta, reflexiva. No es simplemente un yegüero sapucay. Entonces, claro, si no entramos en razón, si no entramos a captar qué es lo que me está proponiendo, entonces evidentemente no voy a poder hacer nada, ¿verdad? Si es que yo no me pongo en serio las pilas y no comienzo a razonar. Y tengo que razonar. O pego dice, "Ey purunde acá", y dice, "Ey purunde acá", ni le hemos llamalán de sombreronte. Entonces, pensar, reflexionar, entender, saber, buscar, a ver si verdaderamente lo que estamos diciendo tiene pie y cabeza. Alguno con ninda y pinina iñaca en la ella. Entonces, cualquier cosa. No sé, mira, yo no quiero repetir ciertas cosas porque tal vez algunos se van a sentir ofendidos, pero algunas veces hay que decir también las cosas, ¿verdad? Pero en fin, por la paz en casa, y ahí ya la gente diga, tú y la ya es paz, pero hay cada barrabasada que dicen por ahí, ¿verdad? Y ustedes conocen más, ¿verdad? Predicadores que solamente se hacen ahí seguidores, pero por otros intereses. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ve ahí nadie dice la purulan de acá. Primero, razón. La razón es elemental y fundamental para entender lo que es la religión. Porque la religión es religarnos, unirnos, volver a lo esencial, religarte a tu propia esencia. O sea, dice la religión. Entonces la niña entiende y no voy para decir la religión. Alguno me dice, si yo le pregunto a alguno, a ver, le voy a hacer una pregunta y te aseguro que se van a aplazar. La dice la religión. Y se queda así en el aire, ¿verdad? A ver, pero después me va a definir, me va a decir hablar de Dios, hablar de los angelitos y hablar de no sé qué cosa. Pero la religión es buena. Equivocado. Vamos a la palabra en sí, ¿verdad? O sea, lo que significa la palabra religarse, ligarse, unirse nuevamente, religarse, religión. Y eso quiere decir ligarte, entrar nuevamente a qué cosa, a tu existencia, a tu vida. Preguntarte entonces quién sos vos, quién soy yo, que es la religión. La Biblia. La Biblia es un elemento y es un instrumento, ya dijimos, pedagógico, para que vos entiendas y sepas quién sos vos. Y eso quiere decir razón. La razón es cuando vos entras, te preguntás, te cuestionás, leyendo la palabra del Señor, porque aquí entonces vas a encontrar todos los géneros literarios, porque aquí todo lo que tenemos en la Biblia serán instrumentos, elementos que te ayuden a llegar al objetivo esencial, que va a ser el de preguntarte, conocerte a ti mismo, saber quién soy yo, quién es el hombre. Es decir, religarte a tu esencia, religarte a tu existencia. Y desde ahí entonces podemos entender, ¿verdad? Cuando nos está diciendo que la misión de los discípulos está fundada en la palabra y el camino de Jesús que les envía. El camino de Jesús que les envía. ¿Por qué? Porque entonces nosotros entramos en la reflexión y comenzamos a reflexionar y decimos, bueno, pero este camino que aquí me está proponiendo el Evangelio y que Jesús me está proponiendo, ¿es cierto o no es cierto? ¿Apunta o no apunta a lo esencial y lo fundamental de la vida, de la realización plena del hombre, es decir, de cada uno de nosotros? ¿Eso hacia dónde apunta? ¿Eso qué es lo que quiere decir? ¿Eso qué es lo que nos quiere enseñar? Y entonces, cuando nosotros entramos en esta dinámica, nosotros entendemos y decimos, no, cuando se pillaman, va a decir, se agüero guatana, pero es misión que ya no tiene fronteras en el tiempo. Aquí damos un paso más importante aún, porque como estamos en el Nuevo Testamento y estamos con la teología de Lucas, esto mismo que siempre en el Antiguo Testamento también nosotros encontramos ciertamente, ¿verdad? Que está fundada en la palabra y el camino del Antiguo Testamento. Cuando eso. Pero ahora Jesús, que trae la novedad de vida, entonces nos trae esta gracia, que ya no hay fronteras. Esta es la gracia que el Señor nos regala a través de Jesucristo.
La gracia de que nosotros ahora nos abrimos a todos, nos abrimos al mundo, nos abrimos entonces mucho, mucho más de aquello que nosotros podemos simplemente estar pensando que es como una estructura fundamentalista, cerrada. No, aquí no hay entonces un encerrarse, ¿verdad? Sino que nosotros estamos apuntando a algo mucho más amplio. Y a eso amplio nosotros le llamamos verdaderamente, queridos hermanos, entonces, el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia que es para todos. Muy bien, queridos hermanos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Agradecemos, como siempre, al Señor este hermoso momento de nuestra reflexión, que ojalá nos pueda servir este Evangelio de Lucas, que nos ayuda a hacer caminos, pero caminos de santidad, caminos de compromiso y sobre todo, camino de un conocimiento profundo de su palabra. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.